Bueno, mi nombre es Cristian Rivas, soy argentino, empresario acá en Argentina y coach hace ya casi 3 años. Y nada, te agradezco mucho la invitación para tu podcast. Bueno, hoy vamos a tener una conversación, ya ustedes se imaginan de qué, de coaching. Y es un tema que hemos hablado varias veces en el podcast. Hemos tenido varios invitados coaches, pero ahí ya el coaching ha evolucionado tanto, ¿verdad? De que hay múltiples sabores, vamos a decirle de esa manera, diferentes usos, diferentes organizaciones que certifican. Pero aparte de eso, yo siempre digo que por ejemplo, como el asunto del yoga, hay muchos estilos de yoga y hay muchos maestros de yoga. Entonces, tú buscas el maestro con el estilo de yoga y con el maestro que como que tú sientes que conectas. Y en el caso de hoy, pues he tenido la oportunidad de conversar con Cristian y me agradó su estilo, ¿verdad? Y lo invité Así para es. que conversáramos en este episodio. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá, de participar en tu podcast, Cristóbal, así que muy agradecido. Súper. Cristian, aquí siempre comenzamos hablando desde el Ujú. inicio, ¿verdad? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo era esa niñez? ¿Verdad? Wow. Háblanos sobre eso, por favor. Bueno, yo actualmente estoy viviendo acá en Capital, en Buenos Aires, pero vengo de provincia, digamos, acá se le dice de provincia, del interior. Ujú. Y dentro de la provincia también de un pueblito del interior, un pueblito muy chiquito, tuve una infancia muy linda, muy sana en esa época. Estuve ahí hasta los 13 años. ¿Cómo se llamaba el Mi pueblito? familia, Calchaquí se llama. Ok, ok. Sí, Existe sí, sí, todavía. sí. Ya lo borramos del mapa nosotros. Eh, bueno, se llama Calchaquí, es un pueblito todavía que ya es ciudad, o sea que superó los 10.000 habitantes. Sí. Eh, bueno, ahí estuve hasta los 13 años, mi familia de clase media, trabajadora. Eh, de ahí nos mudamos a Capital de la provincia. Y bueno, y esas cosas de la vida, ¿no? Que mi trabajo me fue llevando. Yo en un momento me dediqué al turismo, al turismo, digamos. Ujú. Eh, Eso lo hice bastante tiempo. Llegué a tener una empresa de turismo. Luego vendí mi parte y como que cambié de rubro, cambié de camino. Y me dedico un poco a los mundos más de los negocios, del Claro. retail. Y bueno, y ahí comencé con un negocio en Santa Fe, Sí. que es, digamos, la capital. Antes de continuar con Santa Fe, ¿verdad? Cuando dices Sí, turismo, ¿qué tipo? Porque el turismo ya ahora es turismo, o sea, nombre y apellido. Hay turismo hasta religioso, hay turismo claro. arquitectónico, hay turismo culinario, ¿verdad? Gastronómico. A qué tipo de turismo tú te dedicabas? No, bueno, el más clásico sería. Claro, claro. Nosotros nos dedicábamos a lo que se llama turismo individual, Ujú. que, bueno, son viajes sueltos que uno va y contrata en la agencia. También armábamos salidas grupales a Ujú. distintos puntos del país y también mucho a Disney y trabajábamos mucho con quinceañeras y demás. Ok. Después hubo una época que se complicó un poco la economía de Argentina, como siempre, digamos, no es nada nuevo que estoy contando. Sí. Y ahí nos dedicamos más al turismo nacional Ok. y también fue meterle más energía a los paquetes nacionales que a los internacionales. Ok. Pero bueno, viajes típicos, digamos, a ciudades típicas, Claro, claro, el turismo tradicional, digamos. claro, claro. Entonces me decías que ya en Santa Fe empiezas a hacer otros tipos de negocios, otro tipo de cosas. Háblanos sobre eso, por favor. Bien, en Santa Fe es donde yo incursiono en el turismo desde muy chico, 16, 17 años, ya empecé a... La vida me llevó a desde chico, digamos, empezar a trabajar temprano, empecé a trabajar a los 13 años, haciendo cualquier cosa, ¿viste? Lo que salía Ujú. yo lo quería hacer. Y eso me lleva al turismo.
lo cual, bueno, a esa edad lo único que yo podía hacer, de 16, 17 años, era promociones, ayudar a las empresas a promocionar. Y bueno, eso fui creciendo en cada una de las empresas que trabajé hasta que pude desarrollarme y abrir una empresa local ahí en Santa Fe mismo. Ok. Y bueno, eso fue, ese ratito me llevó 13 años en el turismo. Ujú. La verdad que una experiencia para mí muy gratificante, aprendí muchísimo, conocí muchísima gente, lo cual eso también me abrió mucho la cabeza, el andar, el conocer, los contactos que uno va generando. Y bueno, eso me llevó al retail, cambio de Ujú. rubro, me voy al retail y ahí empecé una vida media bohemia, Ok. porque abro un negocio en el mismo Santa Fe, en el shopping. Después abro un local en Mar del Plata, que es una ciudad Ujú. muy turística de acá de Argentina, y me voy a vivir a Mar del Plata. Ok. Y estuve ahí como 5 o 6 meses. Ok. De ahí se me ocurre abrir Buenos Aires, Ok. me mudo a Buenos Aires. Mencionaste un momento como que bohemia, ¿verdad? ¿Y qué tipo de negocio era Sí. exactamente? Que le pusiste ese adjetivo. Bueno, sí, no, pero por el estilo, ¿no? Porque me empecé a Claro, claro. mudarme para todos lados. Pero los negocios, en realidad empiezo con un negocio de juguetería, de Ok. regalería para chicos, todos juguetes impulsivos, chiquitos, Ujú. con un stand, no con un local, sino con un stand ahí en el shopping. Con ese mismo negocio fui creciendo y abriendo en otras sucursales, Ok. donde la marca no estaba, donde no estaba presente, yo iba y abría. Y bueno, el mundo del shopping, el mundo del retail me llevó a abrir mi propia marca, que nada que ver. Hoy tengo negocios de candies por peso Ujú. y regalería y bueno, jugueterías, pero ya de mi marca, y hoy tengo, gracias a Dios, ya una cadena armada en distintos shopping del país Ok. con esto que... ¿Y cuál es la marca? ¿Cuál es el nombre? Musi, se llama Muzi, Ah, Musi ok. Friends. Ok. Ok. ¿De dónde sale el Musi? De un La co- personaje, Ok. porque Ok. la marca tiene personajes, Ok. ¿no? Porque nuestra idea es, mi idea como concepto es que vos te lleves los candies, pero en distintos packaging, ¿no? Ok. Como divertido, como no solamente en la bolsita para comer, sino que puedas hacer un regalito. Claro, claro. Entonces armé como un concepto, ¿no? De cajitas, de box para regalar, con peluches, Claro, bueno, claro. Sí, que no es y, tan solo la experiencia de consumirlo, es que también comprarlo, empacarlo, escoger el paquete, es toda claro, una experiencia. que sea algo, si querés hacer un Experiencia. regalo, que también tenga la opción. Exacto, una experiencia de compra con los candies. Claro, claro. Y ahora digamos que esa línea de negocio es tu principal forma de ganarte la vida, ¿verdad? Ese es tu Sí, ingreso principal. exactamente. Ok. Exacto. ¿Y cómo llega entonces el mundo del coaching? ¿Verdad? Esa es la Oh. pregunta que se le hace a todos los coaches. Esas son las historias interesantes. ¿Cómo llegas al coaching? Bueno, creo que gracias a la pandemia, ¿no? Ujú. Acá tuvimos una pandemia bastante pesada en cuanto a lo que fue la cuarentena eterna fue acá. Ujú. Fue un encierro bastante encerrado. Sí, porque fue de 8 meses el cierre de la economía, Wow. prácticamente acá en Argentina. Y eso hizo que en ese tiempo tuve tanto tiempo para pensar, ¿no? Porque imagínate que yo en shopping, negocios en shopping, Claro, claro. el primero en cerrar y el último en abrir, Ujú. fuimos prácticamente, con otros rubros, ¿no? Con el turismo, con otros rubros que fueron muy afectados. Y la verdad que tuve tanto tiempo como para reflexionar, para pensar y nada, es como que, para decirlo de alguna manera, le empecé a hacer caso a esas señales que uno tiene, creo que en la vida constantemente, ¿no? Y una de esas señales era que a mí siempre me gustó mucho el ver interactuar a la gente, el interesarme cómo pensaba, ¿no? Por ahí yo, no sé, iba a algún lugar y me quedaba mirando cómo interactuaban dos personas y como que
veía los gestos. Claro, claro. Hice un curso, había hecho un curso hace mucho tiempo de PNL, que Ujú. PNL es una programación neurolingüística. Sí. Estudia, digamos, cómo la persona dice las cosas a través de los gestos, el tono de voz, lo que dice, las posturas. Y esas señales, ¿no? Me llega de casualidad un día una publicidad en Instagram de coaching. Y yo lo había sentido nombrar a una amiga que había tomado sesiones. Y el día de mi cumpleaños, justo, Ujú. llamo para que, me anoto para que me llame un asesor y me cuente bien de qué se trataba. Y básicamente, bueno, ahí me llama, me cuenta, me encantó lo que me dijo, lo que es el coaching y demás. Y ahí es donde me regalé el día de mi cumpleaños el ingreso a estudiar coaching. Ok. Antes de eso, de regalarte tú la oportunidad de estudiar coaching, ¿habías tenido tú, habías participado en sesiones de coaching donde tú habías recibido coaching o no? No, nunca. No, Ok. solamente lo más cercano que había estado es de una amiga, ¿no? Que también es una compañera, digamos, colega Ujú. tiene negocios, intercambiamos por ahí negocios, ya tiene como una empresa de catering que arma cumpleaños y todo ese tipo de cosas. Y ella me compra por ahí la mesa de dulces Ujú. o souvenir con todo eso. Y me contó, no, mira, tengo este problema con mis empleadas y me contraté un coach. Ok. Y la verdad que me resirvió, me hizo ver un montón de cosas, me contaba. Y eso me quedó dando vuelta, ¿no? En la cabeza, como que nunca se me fue. Y ahí otra vez, ¿no? Vuelvo a estas señales que uno a veces tiene en la vida, ¿no? De cosas que te llaman y que uno no sabe por qué. Claro. Y bueno, cuando veo esta publicidad, me recuerdo como esa conversación que había tenido con ella y todo lo mío, ¿no? Todo esto que a mí me gusta de las ciencias sociales y, y ahí llego Ok. y me pongo a estudiar. Cuando, cuando empiezas el coaching, primero, como te mencioné, ya el coaching es nombre y apellido, ya hay ¿verdad? Diferentes vertientes. ¿Me explicas entonces cuál específicamente vertiente del coaching has estudiado y con qué intención? ¿Con qué intención? ¿Cómo tú proyectabas que ibas a usar el coaching en tu vida? Qué buena pregunta, Cristóbal. Ya estamos como casi coach. Me encantó. Bueno, mira, en realidad yo empecé a estudiar el coaching ontológico, el coaching del ser, Ujú. ¿no? Eh, digamos, eso estudia más que nada cómo desde el ser, cómo uno actúa y qué resultados tenés, ¿no? Pero todo empieza desde cada uno, desde el ser. Me gusta mucho esa rama, digamos. Y el para qué, yo creo que cuando yo empiezo a estudiar y empiezo a descubrir todo lo que realmente me gustaba, el conocer y el conocerte, porque el coaching lo que tiene no es solamente el poder acompañar a otro en una sesión, sino cómo uno se va conociendo también, Claro, ¿no? Y eso hace y te permite poder darte cuenta de cómo estás actuando, cómo estás pensando y tener la posibilidad ahí, ¿no? De elegir, de decir, bueno, o sigo pensando así y sigo actuando así, o tengo la posibilidad de cambiar. Y claro, yo creo que me hizo mucho bien, me hizo mucho autoconocimiento. Y el para qué, bueno, es una gran pregunta que simplemente a mí me encanta acompañar a la gente y ver esa transformación que va teniendo, que se va conociendo y que va actuando y que va cambiando, ¿no? O sea, esa sensación de poder ayudar a alguien es algo increíble, algo que me llena el alma y que lo relaciono también mucho con el turismo, con esa sensación que tenía en el turismo cuando salía a un viaje perfecto y la gente te lo agradecía o veía todo lo que uno hacía para que todas las cosas salgan bien. Esa retribución que uno tiene con la gente creo que es como inexplicable, ¿no? O sea, no, va más allá del trabajo o de la plata que uno pueda ganar. claro. Creo que esa satisfacción
es como indescriptible, es un llenar el alma, es un mimo al alma que hoy en día me pasa con el coaching. Sí. Cristian, eh, yo te había mencionado que en algún momento yo tuve pues, encuentro con coaching hace mucho tiempo, 20 años, Ujú, tal vez más de 20 años. Y yo siempre yo pensaba que yo quería estudiar psicología. Y cuando llegué a la oportunidad del coaching, yo al coaching no le prestaba importancia. Yo decía, bueno, eso no me gusta, eso, ¿verdad? Y como porque un desconocido. sí, yo pensaba, ¿no? Y entonces había conocido personas que me explicaban bien, pero yo, como mi mentalidad era que yo quería estudiar psicología, yo quería irme a estudiar un doctorado en psicología. Y por eso siempre como que subestimaba el coaching porque pensaba que la psicología era lo importante. O para darte otro ejemplo, mi hija en algún momento, mi hija es trabajadora social. Cuando ella decide estudiar trabajo social, yo digo, no, pero ¿por qué no estudia psicología? Porque siempre pensaba que psicología Claro, era mejor, ¿verdad? claro. Pero hay algo que quiero plantear, ¿verdad? Para que las personas, los que todavía no conozcan el coaching, que nos escuchan, y hablamos sobre eso, y es la parte de que siempre desde mi punto de vista, obviamente yo no he estudiado coaching, yo no tengo el conocimiento que tú tienes, pero la psicología siempre hasta cierto punto es como que buscar explicar, ¿verdad? Busca explicar por Ujú. qué soy así, de dónde surge este trauma que tengo, o este hábito, o esto, ¿sabes? Es como que buscar explicar. A veces como que mi impresión es que la psicología requiere mucho regresar al pasado a buscar. Mientras que el coaching no es así, no es buscar al pasado, es como que de aquí, de este punto de partida en adelante, ¿qué voy a hacer? Háblanos un poco sobre esa diferencia y si esa percepción mía es real. Háblanos un poco sobre eso. Sí, tal cual. Bueno, la psicología trabaja mucho con patologías, ¿no? Y el Ujú. coaching no tiene ese alcance. Te voy a hablar del coaching, que es Ujú. lo mío. El coaching Claro, trabaja sobre los patrones de pensamiento que uno tiene. claro. Eh, ¿No? O sea, un cliente viene a tratar un tema en el cual siente que ya no quiere, tiene que haber como un quiebre en cada uno, es decir, yo así no quiero estar más, o esa incomodidad que uno tiene a veces que como inexplicable, que si me pasa siempre lo mismo, me pasa esto en el trabajo, o X, digamos, cualquier otro tema. Y el coaching lo que apunta es decir, bueno, hoy estás así, ¿qué querés lograr? ¿A dónde querés ir con ese tema? ¿No? Estoy mal en mi trabajo, ¿qué quiero? No, quiero tener una mejor relación con mis compañeros, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué depende de vos? Porque siempre el coaching se enfoca, por lo menos en el ontológico, en el ser, ¿no? En qué depende de vos, qué está en tus manos, ¿no? Lo que está fuera de tus manos es como medio ilógico preocuparte porque justamente no está en tus manos. Pero sí está en tus manos la forma que vos tenés de ver ese problema o ese tema que te angustia o que te preocupa o lo que fuera, ¿no? Y el coaching apunta a lo que quieras lograr, o sea, hoy te sentís así, ¿cómo querés sentirte? ¿Qué querés hacer con esto? Para eso hay una brecha, obviamente, en el cual el coach acompaña, ¿no? En una sesión a través de preguntas para que cuando el cliente va como desarrollando la situación, el coach a través de preguntas te va mostrando, ¿no? Esas maneras que vos tenés de ver ese Ujú. mundo, ese problema, ¿no? Porque a, a, eh, nosotros postulamos en el coaching que, digamos, la realidad es muy subjetiva, ¿no? Y que cada uno tiene su propia realidad. La realidad no es la que vos estás viendo, es tu realidad, no la mía, Claro, ni la claro. de Cristóbal, ¿no? Cada uno tiene su manera de interpretar. Algunos que son positivos los toman como con positivismo para aprender y de ahí crecer. Otros caen en el negativismo y en esa espiral, ¿no? En esa espiral de víctima, de, de que no podés salir y cada vez estás en una situación peor, pero también tiene mucho que ver cómo vos te parás a esa situación, Claro, claro. ¿no? Y cómo te hablas sobre todo, porque hay algo que nosotros decimos que el lenguaje no es inocente, ¿no? Eh, el lenguaje provoca realidad, o sea, el lenguaje es una acción.
lo que uno dice o como uno piensa, tanto el diálogo que uno tiene interno como el que expresa, es la realidad que vos estás creando para vos y es lo que vos atraés, Claro, claro, porque, claro. porque programás a tu cerebro, ¿no? a esa situación. Sí, Entonces, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de hablarte y tu entorno va a empezar a cambiar. claro. ¿No? Esto como muy, ¿no? Hasta te diría como muy cursi, ¿no? Porque viste que son todas esas frases positivas que uno va viendo que decís, bueno, Claro, tantas claro. frases voy a positivas, pero es así, es tal cual. El lenguaje realmente es acción Sí. y la acción genera ser. Sí, no, ahí, y nuevamente, suena cursi, y como te explico, y esto pasa en la vida. Muchas veces hemos escuchado 1000 veces una frase Claro, o una totalmente. idea, hasta que de repente, y nos suena cursi, hasta que de repente un día como que hace clic. Entonces yo noté hace un momento, como mencionaste, el lenguaje provoca realidad. Entonces lo anoté porque puedes escucharlo muchas mil veces, pero en ese momento en que lo dijiste, yo, lo entendí de otro punto de vista, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de las personas y hablamos de las metas que las personas quieren alcanzar, los sueños, eh, le podemos hacer preguntas a la persona, ¿qué tú quieres ser? ¿Qué tú aspiras a la vida? Alguna gente dice, bueno, pues algunas personas pueden decir, mira, yo quiero tener un trabajo, quiero tener una casa, así, así, quiero tener un coche, un vehículo, o, o a veces dicen, no, yo quiero llegar a ser doctor en medicina o abogado. Y entonces, te lo explico porque hay veces que cuando algunas personas hablan de ser, cuando lo definen, están usando tener o hacer, ¿verdad? Porque tú no eres un ingeniero, tú haces el trabajo de un ingeniero, o tú eres un médico, tú haces el trabajo, ¿verdad? Es lo que haces, ¿verdad? Y muchas veces las personas pues, tienen la idea de éxito y algunas otras cosas y de satisfacción en la vida por tener, como te mencioné, lo de la casa, lo del vehículo, del coche. Eh, pero, pero entonces, ¿cómo comenzamos a plantearles a las personas o a explicarles, ¿verdad? Para que ellos empiecen a ver o a definir en su mente que ser no es lo mismo que las cosas que hago o las cosas que tengo. La diferencia entre ser, que es ¿verdad? La base del coaching ontológico, contrario a tener o o a las cosas que hago. Bueno, eh, acá yo creo que hay varios puntos a desarrollar, pero lo más importante es que cada uno tiene que saber que tiene un don Ujú, y que ese don o eso que le gusta tanto hacer, muchas veces está cubierto por otras cosas, o inclusive está olvidado en algún rinconcito de esa persona ujú, por un montón de cosas, ¿no? O sea, por nuestra educación, por nuestro contexto, por todos esos patrones que a veces uno cuando va creciendo, ¿no? Em- em, te van como, en vez de hacerte crecer, tenés como mandatos, ¿no? Culturales ujú. que te limitan todo el tiempo, ¿no? O cuántas veces, ¿no? Esto que también una frase, ¿no? Tan conocida, de cuántas veces un nene recibe la palabra no hasta los 8 años, ¿no? Claro, claro. Creo que 1000 veces, 1500 veces, o un número así exagerado, donde imagínate que va un nene que hasta los 8 años es una esponja, donde todo lo que va viendo y aprendiendo lo va incorporando como patrones de vida. Son todas trabas que uno a cierta edad las tiene inconsciente, Ujú, ¿no? Las tiene ahí tapadas y uno a veces, muchas veces no sabe por qué no puede avanzar, por qué no puede lograr esto, por qué no puede lograr aquello. Y es justamente por todas estas trabas o comportamientos que uno tiene automáticos, que no los analiza y que hace que siempre tenga los mismos resultados.
porque en realidad no te estás conociendo. La invitación del coaching es eso, ¿no? Un poco a que te empieces a conocer, que te empieces a indagarte sobre tu vida, sobre lo que estás haciendo, si te gusta, si no te gusta, qué querés lograr, si estás cómodo con lo que estás haciendo. Porque si no te lo hago al revés. ¿Cuánta gente tenés que le va muy bien, que es muy exitoso en la vida económica, pero a su vez siente un vacío gigante que no Claro, hay nada que lo pueda llenar? Porque seguramente toda su vida estuvo concentrado en el hacer y no en el ser, y no en su persona, en qué es lo claro, que le hace bien, qué es lo que disfruta, qué es lo que le llena el alma, ¿no? Y yo creo que el secreto pasa por ahí, ¿no? De sentirse cómodo con lo que uno hace. claro. O buscar o eso que a uno le gusta. Yo encontré el coaching a mis 40 años. Ujú. Eh, y ahí vuelvo un poco al inicio de la conversación de esto de las señales, ¿no? Esas señales que siempre uno va teniendo y que ni se percibe que las tiene, ¿no? O esas cosas que te gustan y no sabes por qué te gustan, pero tampoco indagás por qué te gustan. Claro, ¿Me entendés? O sea, tampoco es que te preocupás para decir, ah, "Che, ¿por qué me llama la atención tal cosa? ¿Por qué me llama la atención esto de cómo hablan las personas, cómo se interactúan? Por ejemplo, hablando de mi ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo no me interesaba de eso? O sea, yo lo sentía, lo percibía, me gustaba, pero nunca le dediqué tiempo, claro, ¿no? Y yo creo que hoy te puedo decir que hoy estoy haciendo si bien los negocios y el emprender es algo que me gusta mucho, creo que el coaching vino como a darme ese complemento en mi vida, ¿no? O sea, darme ese complemento que me faltaba, ese vacío que yo sentía, ¿no? Cuando estuve en pandemia, que tuve esos tiempos de reflexiones largos, porque sentía que me faltaba algo. sí, Y no te va a llegar tampoco de un día para el otro lo que te gusta hacer o lo que querés hacer. Es como todo, ¿no? O sea, tenés que buscarlo. claro, claro. Sí, yo creo que el problema principal con mucha gente es que ni siquiera se plantean la pregunta, ¿verdad? Están Claro, es como si cayeran en un río que está crecido y van fluyendo con en el día a día. sí, están fluyendo por el ritmo, ¿verdad? Con la corriente, pero no se dan cuenta que tal vez en este lado del río está más calmado y más relajado, ¿verdad? Y aquí hay esta otra cosa a la orilla, porque entonces asumimos que es normal, asumimos que es natural esta, vamos, esta corriente que nos está llevando por la vida, ¿verdad? Entonces, yo siempre doy un ejemplo. eh, por ejemplo, mira, hay veces que hay personas, y es algo para que veas que, que es tan generalizado en toda nuestra vida. Mira, hay personas que cuando tú le preguntas qué música escuchan, ellos escuchan la música, por ejemplo, acá en Puerto Rico hay una emisora de radio que es Top 40, de los principales canciones que son Ujú, éxitos, ¿verdad? Y escuchan eso. ujú. Entonces, todo, son las personas que todo el tiempo están como que siguen y aquel lo escucha y yo lo escucho y aquel. Entonces, para mí, por ejemplo, la música es más importante porque en un ambiente, digamos, seguro, pues, ¿verdad? Porque la música, ¿verdad? No es algo crítico en la vida, de que yo puedo experimentar cosas diferentes en mi vida escuchando música nueva, conectando con otras culturas, conectando con otros artistas, ¿verdad? Y entonces, eh, te doy el ejemplo de que hay tantas opciones de música, tantos artistas diferentes, tantos géneros, y mucha gente, ni siquiera ellos siguen escuchando lo que ponen en la radio y les parece bien. No están, o sea, ni siquiera se plantean la oportunidad de que hay algo fuera de esa, ¿verdad? De ese De ese mundo. corriente, sí, de ese mundo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, a veces el tal vez conectar con otra persona te plantea otra visión del mundo, ¿verdad? Entonces, Totalmente. sí, sí, sí. Es como cuando decías lo de los niños, o sea, si un niño desde tantas veces ha escuchado un no en su vida,
pues es lo normal, y ni siquiera se cuestiona si hay algo más, más allá de ese no, ¿verdad? Claro, totalmente. Sí, Y bueno, y ahí está, ¿no? La invitación a ser curioso, ¿no? Esto que decía Einstein. Eh, hay que ser curioso en la vida, ¿no? Porque hay mundos distintos, totalmente distintos. Y se puede estar mejor, totalmente se puede estar mejor. Eh, es cuestión de, ¿no? Y esto cuando vos decías esta metáfora del río, a mí me viene esto de la zona de confort, ¿no? La famosa zona de claro, confort. claro. Es más fácil quedarse obviamente en lo conocido que salir a explorar, Ujú. ¿no? Porque en esa exploración, bueno, te podés encontrar con cosas agradables y desagradables, pero en fin, yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? O sea, de darle la vuelta, darle todo el tiempo la vuelta para que sea emocionante, y tomarse las cosas siempre como desde un foco de aprendizaje, ¿no? Ujú. Te contaba ayer, sí, ayer creo en la sesión, Sí, sí, sí. estuve leyendo un libro muy interesante, se llama 80-20, ¿no? Que habla de esto la desproporción perfecta que tiene el universo y que tenemos nosotros también en nuestras vidas, Claro, ¿no? claro. En un montón de cosas. ¿No? Y puntualmente habla de esto, ¿no? De que en la vida realmente hay muy pocas cosas importantes Claro, digamos, que hacen a la felicidad, que hacen a la completud del ser humano, y que todo lo otro es más el problema que se hace la persona que de lo que es, ¿no? O sea, mientras que no sea una enfermedad terminante o lo que fuera, todo lo demás siempre tiene arreglo, pero claro, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Desde qué lado yo me paro para poder enfrentar ese problema, ¿no? O esa dificultad o lo que fuera, y aprender de eso, crecer de ahí en más, decir, bueno, esto me pasó, listo, aprendí, claro, a claro. seguir, o sea, ya que no me pase más, o sea, ya está, ya me pasó, no me gustó mucho, sigamos adelante, tener un enfoque diferente y seguir, Claro, claro. ¿no? Cristian, mencionaste un momento que estudiaste programación neurolingüística, y, ¿verdad? Sí. Entonces, nuevamente no soy el experto del tema, pero en la programación neurolingüística habla sobre las cosas que decimos, las cosas que nos decimos, y si Ujú. eso perpetúa nuestro comportamiento o lo puede cambiar, ¿verdad? Te requiere el poder de las cosas que decimos. Totalmente. ¿Cómo cómo tú has reconciliado ambas cosas? ¿Cómo mezclas ambas cosas para utilizarlas en tu coaching? Bueno, eso, por ejemplo, ¿no? Yo ahora justamente me estoy terminando el máster en coaching y estoy haciendo también, que termino en noviembre, coaching con PNL para complementar justamente esto que me estás Ujú, preguntando. ujú, Y bueno, y la verdad que PNL me brinda un montón de herramientas eh, que yo puedo incorporar a este ser coach desde lo que llamamos el rapport, que el rapport es esa armonía que uno ujú. genera al tener un diálogo y empezando a identificar el cliente qué patrones preferenciales tiene, ¿no? Digamos, en la comunicación, el ser humano, digamos, está dividido como en tres categorías, que son los visuales, Te escucho. ¿Qué pasó? estoy escuchando un audio. Eh, ¿Cómo es? Perdón, se me había mezclado un audio. Y sí, y encima era tu voz, así que por eso me confundí. Te decía, ¿no? Somos visuales, somos kinestésicos y somos auditivos, ¿no? Los Mm. visuales tienen preferencia por lo que ven, digamos, lo primero que les llama la atención es lo que ven, ¿no? Los colores, las letras y demás. El auditivo mucho por lo que se dice, por cómo lo escucha. Y el kinestésico es esto más de sentir. Por eso en una buena oratoria, cuando uno, o una buena publicidad, tiene de todo eso, ¿no? Tiene todos esos condimentos para Claro. captar al público en general.
Bueno, y eso es lo que me brinda la PNL, ¿no? Empezar a identificar qué patrones tiene cada cliente, si es visual, hacerles preguntas, por ejemplo, en vez de decirle qué sentís, qué estás viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque se Claro, siente más identificado con ese tipo de palabras. Tenés esa posibilidad de ver los accesos oculares, porque inconscientemente cuando uno habla, todo el tiempo está moviendo los ojos, ¿no? Y eso también está hablando de lo que vos estás diciendo, claro, donde si lo moves para la derecha estás activando tu parte creativa, si lo moves a la izquierda estás activando tu parte de la memoria. Cuando inclinas un poquito la mirada hacia abajo estás en una conversación interna. Bueno, todas herramientas que me van ayudando a mí a identificar y muchas veces a entender mejor lo que me está diciendo el cliente del otro lado. claro, claro. Cristian, hay personas, yo he visto personas que se acercan al coaching porque quieren traer el coaching y usarlo en su área de trabajo o en su profesión, ¿verdad? O hay personas que de repente usan el coaching y dicen, no, no, yo me voy a ir dedicado al coaching solamente. Tú como herramienta para ti, ¿cómo ves el coaching como una herramienta para tú seguir trabajando con tus negocios, tu línea ¿verdad? De profesional hasta ahora? ¿O tú ves potencial para seguir haciendo más cosas tú de lleno en el coaching? Bueno, el coaching es una forma de vivir, Ujú. es una forma de ser, digamos, ¿no? Esto de ser coach, esto de mentalidad de coach, eh, es como ya se forma parte de uno, ¿no? Más allá de la profesión, de lo que uno después desarrolla con un cliente en ese acompañamiento, el coaching lo que te brinda, si hay gente que lo quiere estudiar para aplicarlo después en su persona o en el trabajo, o en lo que fuera, bienvenido sea, porque el coaching lo primero que hace es cambiar al coach. O Claro, sea, claro. Sí, al por eso lo primero que le, pregunto. Por eso lo pregunto, claro, ¿verdad? De al repente primero que sigue. cambia es a uno. Exacto. Sí, sí. Claro, totalmente. Eso de autoconocerte, porque lo que te genera es esto de cuestionarte, ¿no? Esto de hacerte preguntas que antes no te las hacías, ¿no? Y dejás de vivir en ese automático. Y también algo que sucede, que es mágico, que es cuando uno tiene sesiones, cuando un cliente trae su tema a trabajar, cómo uno también se va enriqueciendo de todo eso, ¿no? Claro, claro. De las vivencias del otro, porque muchas veces uno se siente identificado con lo que le pasa, ¿no? En el Ujú. fondo, más o menos, tenemos todos los mismos síntomas, para decirlo de alguna Claro, manera, claro, ¿no? Pero, claro. pero los mismos temas. Entonces, muchas veces uno se siente reidentificado con un cliente y uno se enriquece desde el punto de vista que lo ve, ¿no? Porque es totalmente Claro. diferente al que uno tiene. Y de ahí es todo el tiempo aprendizaje. Eh, y eso es lo que tiene el coaching, ¿no? Es esto de andar así en la vida cuestionándote, preguntándote, tratando siempre de buscar eso que te hace bien, eso que, ¿no? Eso de, che, esto no me llena tanto, ¿por qué? ¿Para qué lo Claro. hago? Y si lo estoy haciendo y no me gusta, ¿cómo puedo salirme? Qué tengo que hacer? ¿No? Todos esos cuestionamientos que generan ahí ¿viste? Una intranquilidad, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Ese tipo de preguntas son las que molestan, ¿no? Porque a veces te das cuenta que de lo que estás haciendo nada te sirve o nada te está llenando y ahí es donde tenés que tomar la decisión. ¿Qué hago? O sea, bueno, ya está, ya descubrí qué pasó. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Porque también es eso, el coaching realmente tiene efecto como todo, si te pones a la acción. Claro, ¿Eh? claro. O sea, si vos, ¿no? Volvemos a un ejemplo básico, si vos querés bajar de peso, y bajar de peso no vas a bajar mirando programas eh, ¿no? De entrenamiento Sí, sí, o sí. eh, te tenés que poner a la acción. Bueno, el coaching es lo mismo. El coaching te ayuda en una sesión de coaching, más allá de descubrir un poco lo que uno quiere trabajar y encontrar esa manera de cómo uno está viendo las cosas, también hay un diseño de acciones que las tiene el mismo cliente a las acciones, porque
el cliente tiene la capacidad de cambiar. Nosotros confiamos 100% en los clientes, o sea, el poder es de ellos, nosotros acompañamos, por eso decimos que acompañamos. Nosotros no aconsejamos Ujú. ni decimos qué hacer, simplemente entregamos todo el poder al cliente para que a ese problema y que tiene lógica, porque si la solución al problema que está en tu mundo, en tu ser, esa solución única, la tenés vos. No la puedo tener yo. O sea, yo la Claro. tengo desde mi punto de vista, desde mi mundo, pero realmente la verdadera solución la tenés vos. Sí. Sí, tú mencionas que el coaching es acompañar, ¿verdad? Pero cuando uno dice acompañar suena como, como que un poco pasivo, ¿verdad? Pero el coaching, algo que es una herramienta muy importante, es la parte de de las preguntas. Y Ujú. preguntas poderosas. Y Ujú. preguntas que van desencadenando en más preguntas. Háblanos un poco sobre esa dinámica de la pregunta poderosa que desencadena en más preguntas. Háblanos sobre eso. Que no para, ¿viste? Que siempre sale una cosita más. Sí, sí, sí. Sí, bueno, esto de las preguntas poderosas es algo, ¿no? Que no es que está escrita la pregunta poderosa, ¿no? Ujú. Sino que la pregunta poderosa es esa que cuando uno la hace, que al cliente realmente le hace ese clic, ¿no? Ese clic de decir, wow, Claro, mirá cómo estoy actuando, mirá cómo estoy pensando, o empezó a ver un horizonte nuevo de ese darse cuenta, de decir, ah, sí, y te das cuenta que todo el tiempo la solución la tenías vos ahí delante tuyo, ¿no? claro, claro. Y esto siempre, eso es lo que es la pregunta poderosa, ¿no? A medida que el cliente va hablando, va diciendo un montón de cosas, pero siempre hay algo atrás de lo que dice, Ujú. en el inconsciente, en la parte más profunda, digamos. Uno siempre trae la superficie, ¿no? Me siento mal, eh, quiero dejar de, por ejemplo, ¿no? Quiero, no sé, un tema típico de sesiones, quiero soltar el control. Ujú. Ajá, el control. Bueno, y contame qué es el control, o sea, qué significa el Claro. control para vos. Para que, porque eso seguramente nunca se lo preguntó Sí, en sí. su vida. Es decir, no, yo soy controladora, yo soy controlador. Ajá. ¿Y qué significa? ¿Qué estás haciendo que sos controladora o controlador? Ujú. Y ahí es como que hace, viste, como hace ese segundo de decir, ajá, a ver, y claro, estoy haciendo esto. Es como que le empieza a poner definición a esa palabra. Claro. Porque yo te digo control, ¿no? Y vos hoy, como que ya me entendiste, pero el control para mí no es lo mismo que el control para vos, Sí. ¿no? Entonces, y ahí se empieza, eso es lo que busca el coaching, empezar a desmenuzar qué es lo que estás diciendo para que vos te empieces a ver, que vos empieces a entender qué es lo que estás, cómo estás actuando. Y segundo, cómo te estás hablando, ¿no? Claro. Yo soy controlador, y bueno, ¿y qué querés ser? Sí, sí, sí. Claro. Y ahí, viste, quedan ahí pensando, ¿no? Como diciendo, ajá, viste, bueno. Y eso es Claro. lo que a mí, la verdad que el coaching, aparte de que me apasiona, es algo que me conecta tanto con el cliente que me gusta tener sesiones divertidas, cuando tenemos la parte de profundización, ¿no? Ujú. Que es la de reflexión, bueno, obviamente. Claro. Sí. Pero bueno, tener de todo en la sesión para. Sí. Algo que mencionas con eso del control, ¿verdad? Y es que, nuevamente, a veces no es que, digamos, un aspecto o una situación, digamos, el control o lo que sea, ¿verdad? Vamos a decirlo, digo el control porque ya lo mencionaste, es que no es que, por ejemplo, es que yo soy controlador o tengo quiero tener mucho control, no necesariamente es bueno o malo, ¿verdad? Totalmente. Hay personas que dicen, no, no, es que yo quiero más control de mi vida. Entonces, ¿verdad? No, algo no es bueno o es malo, es si es lo que yo quiero usar ahora y me va a ayudar a llegar a donde yo quiero, ¿verdad? Porque tal vez sí, hay personas que necesitan vivir con más control en su vida porque quieren,
bajar de peso y quieren más disciplina, pero, ¿verdad? Es reconocer eh, esto que estoy mencionando está afín con lo que quiero hacer, con la meta que quiero proyectar, ¿verdad? Porque de por sí algo no es bueno o malo, es si es beneficioso para mí, vamos a decirlo de esa manera. Claro, totalmente. Por eso cuando uno llega al coaching, Ujú. es porque hay algo que ya en tu vida ya no lo querés más. Eso es lo que se llamamos el famoso quiebre. Ok, Pero no lo querés más, pero tampoco sabés qué hacer, ¿entendés? O sea, estás ahí, como, sí, esto yo sé que no lo quiero más, no, no, me lo quiero sacar, quiero cambiar, quiero lograr otra cosa, bueno, pero muchas veces uno se siente como, no, no sé para dónde agarrar, ¿no? No sé para qué lado empezar, para qué lado empezar a transformar eso. Y ese quiebre, ¿no? Esa inquietud, ese ruido que nosotros en la cabeza, que uno decimos acá en Argentina, ese ruido que uno tiene, ujú, eh, es lo que por ahí te está avisando de algo, ¿no? Hay una incompletud tuya que te está diciendo esto no va más, esto no va más, esto no va más, ¿no? Volvemos a lo mismo, todo tiene lógica, o sea, eh, la cabeza actúa como cualquier otra parte, ¿no? Del cuerpo, todo el tiempo te tira señales, como el cuerpo cuando te estás alimentando mal, ujú. que te empieza a tirar señales y uno a veces le presta atención o no. O sea, bueno, esto es lo mismo, los pensamientos igual. Si los pensamientos los estás teniendo y muchas veces, ¿no? La persona nunca se pone a pensar lo que está pensando, Claro, claro, ¿no? Porque la persona es así, ¿no? O sea, tiene un pensamiento, ese pensamiento te lleva a una emoción y esa emoción te lleva a actuar. claro, Si vos tenés un pensamiento que te genera ira, y seguramente la forma de actuar que vos tengas eh, no va a ser la adecuada en ese momento, que te puede generar otro problema, ¿no? Entonces, lo que uno puede hacer ante todo ese, digamos, ese remolino de pensamientos, la emoción te va a venir igual, porque la emoción es algo que automático llega, no se puede claro, controlar. Lo que uno puede hacer es empezar a controlar los pensamientos. Y si te llega la emoción, tenés el poder de decidir qué hacer con eso. claro, Si te agarra la ira y actuás, o te pegás la media vuelta y te vas porque sabes que vas a hacer un terrible lío. claro, claro. Entonces, que vas a decir cualquier cosa o que vas a actuar de la manera no correcta, digamos. Sí. Entonces, es importante que uno empiece a pensar lo que piensa, empiece a tomarse ese segundito y decir, a ver cómo estoy pensando. No, viste que uno está, por ejemplo, en la compu, ¿no? Se levantó en la mañana y viste, o lo que fuera, ¿no? Te levantaste y de alguna otra manera terminaste malhumorado, terminaste angustiado, terminaste lo que fuera. Y vos decís, ¿qué me está pasando? Bueno, lo que te está pasando es que hay algo en la cabeza que estás pensando que te está poniendo de esa manera, Claro. que te están generando esos sentimientos. Entonces, ahí es donde tenés que parar. ¿Por qué estoy así? ¿Qué estoy pensando que yo ya Ujú. estoy angustiado? Que estoy, ¿no? O esa ansiedad, por ejemplo, ¿no? Ansiedad es exceso de futuro. Estoy pensando todo el tiempo qué va a pasar, que eso es muy loco porque el futuro no está escrito, entonces es algo muy ilógico. O al revés, si estás deprimido es porque estás muy en el pasado Claro, no estás aceptando algo de tu pasado que te genera depre, que te genera ese malestar, ¿no? Hay un libro que dice que lo mejor que tenemos es el presente y lo único que tenemos, o sea, no tenés otra cosa. claro, sí, sí, El definitivamente. pasado no lo tenés más, se fue, ya está, no se cambia. Lo que podés cambiar es cómo vos lo vas a ver, eso sí, podés cambiar. Sí, El futuro tampoco lo tenés. sí, sí. Sí, con eso que mencionabas de los pensamientos. Algo, si uno observa bien, si uno observa bien los pensamientos que uno tiene durante toda su vida, o que ha tenido, o que pasan, uno piensa muchísimas cosas, cosas buenas y cosas malísimas. A veces uno ha pensado dar, qué sé yo, golpear a alguien y meterle un batazo, ¿verdad? O a veces uno ha pensado hacer, qué sé yo, meterse allí y coger este dinero. Nada, lo que te quiero decir es que todos tenemos, bueno, o sea,
pensamientos diferentes. La diferencia es cuánto tiempo le dedicamos. Hay veces que yo digo, pienso algo y digo, no, no, pero eso es todo horrible. Y dejo pasar el pensamiento. ¿Verdad? Lo que te quiero decir es que más que la calidad del pensamiento es cuando nos enfocamos en seguir dedicándole tiempo a un pensamiento, ¿verdad? Y cuando mencionabas hace Sí, un momento, sí, sí, el adelante. problema del pensamiento es que no te das cuenta, Ujú, ujú. ¿entendés? Estás tan en automático que te digo más, o sea, el ser humano piensa, el 80% de los pensamientos son iguales todos los días Sí, sí, sí. de lo que uno piensa, y lo tiene tan automatizado, lo tiene tan, digamos, incorporado, que ya es parte, ¿no? O sea, ni siquiera te das cuenta de por qué uno está así. Sí, ni siquiera se cuestiona uno. Claro, ni siquiera uno se cuestiona, ¿no? De por qué uno está como está. Sí. ¿No? Cuando uno vive, por ejemplo, malhumorado todos los días, ¿viste? Que te cruzás y siempre tiene un día malo. Ujú. Bueno, habría que preguntarle qué está pensando, que siempre tiene un día malo. ¿Entendés? Claro, O sea, qué está pasando por tu cabeza que siempre tus días son malos, ¿no? O cómo estás viendo las cosas que siempre para vos hay un problema. claro, claro. ¿No? Y volver a esto, ¿no? Volver al ser, volver a que cada uno tiene el poder de que hay algo que nos pasa a todos, es que muchas veces siempre estamos enfocados en lo externo, ¿no? Claro. Me fue mal por X. Me, me pasó esto porque, no, porque el otro, viste cómo es, y siempre, bueno, eh, y siempre como que siempre buscando una excusa o un responsable, ¿no? Entonces, eso también hace que vos nunca te conozcas, que vos nunca veas realmente cómo estás actuando vos, o sea, Claro, ¿cuál es claro. tu poder ahí? Sí, 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 sí. Mirarte y decir, bueno, ¿cómo estoy actuando yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Que siempre me pasa lo mismo con este tema, que siempre me pasa lo mismo con aquel tema. Dejar de buscar excusas, dejar de buscar responsabilidades, porque lo que te pasa, ¿no? Hay un dicho que dice, como es adentro es afuera, Claro, claro, es porque vos lo estás generando, claro. en cierta manera. Sí. No hay otro, Cristian, o sea, no hay otra, digamos, no hay que buscar mucho más. claro, claro. Cristian, si de las personas que escuchan el podcast, si quieren contactarte, si quieren conocer un poco más sobre lo que tú haces con el coaching y programación neurolingüística, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cómo te pueden conseguir? Y te paso mis redes sociales, Sí. yo tengo Instagram, tengo Facebook, donde ahí me pueden contactar, hacerme alguna consulta, tener alguna sesión de prueba que se llama sesión encuadre. Ujú. Eh, por ejemplo, aquellos que quieran a lo mejor empezar un proceso de coaching, traer el tema, si el tema es adecuado para coaching, eh, bueno, hablar qué objetivos le gustaría lograr y demás, y nada, Sí. Y en- y empezar a cambiar. claro, y entre tus clientes o las personas que, como ya tú tienes un trasfondo de negocios, eh, Sí. ¿te gusta trabajar con ese tipo de clientes que están enfocados en negocios también o no tienes preferencia con eso? No, la verdad que no, o sea, bueno, un poco lo que hago me lleva un poco a tener ese perfil de clientes, que Claro, son emprendedores, que están en un emprendimiento o que tienen negocios. Pero vuelvo a repetir, o sea, el coaching no es que yo voy a aconsejar qué claro, hacer o no hacer. Eh, por lo tanto, mi perfil de cliente está abierto a todos aquellos que realmente quieran atreverse a conocerse un poco más, claro, eh, que tengan ganas de empezar a cambiar su vida, a empezar a ver cómo uno está pensando, cómo uno está actuando, y acompañarlos en ese proceso, ¿no? Pero no, yo ahora estoy terminando el máster en coach y el año que viene quiero bueno, seguir capacitándome, eh, más por el lado también del coaching motivacional, me gusta mucho eso, me gusta potenciar, si bien el coaching son sesiones de empoderamiento, claro, claro.
de que la persona se empiece a conocer y empiece a cambiar y que empiece a tener esos logros y meterle un poco más por ese lado. Claro. Cristian, gracias por la oportunidad de esta No, conversación. muchas gracias a vos. Después me hace llegar las diferentes lugares de las redes Redes. sociales donde estás para publicarlo en las notas del episodio para que quien quiera contactarte, quien quiera comunicarse contigo, lo pueda hacer. Perfecto, te agradezco muchísimo, Cristóbal, me encantó. Gracias. Gracias. Y sin más que añadir, nos encontramos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.